Grabando. Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros, compañeras presentes. En representación del grupo 5, que está compuesto por Geraldine Ahumada, Isidro Alvarado, Constanza Rojas, Antonia Santelices, Juliana Segovia, Daniela Torres, Alexandro Trapia y Valerie Vélez, vamos a presentar acerca del tema de infecciones neonatales menores, bacterianas y por hongos. A modo de introducción, en esta oportunidad se va a exponer acerca de 5 patologías infecciosas causadas por bacterias y por hongos, las que son onfalitis, piodermitis, conjuntivitis neonatal, candidiasis bucal y candidiasis del pañal. Los objetivos de nuestra presentación son educar con respecto a las infecciones neonatales bacterianas y por hongos, informar acerca de los cuidados a realizar en caso de que un neonato presente una, prevenir que ocurran patologías de esta índole y por último reconocer y tratar oportunamente. La primera corresponde a la onfalitis y se define como una infección aguda del cordón umbilical, los tejidos adyacentes o ambos, entendiéndose como un tejido adyacente todo lo que rodea al cordón umbilical. Se da con mucha frecuencia en el periodo neonatal y es de suma importancia debido a que si no se trata y pasa a ser una onfalitis complicada, puede generar sepsis, o es decir, que la infección pasa al torrente sanguíneo y se disemine a modo de sistémico. El agente etiológico comúnmente es el Staphylococcus aureus, también está el Streptococcus grupo A, la Escherichia coli y la Klebsiella en menor cantidad. Con respecto a su incidencia, en los países en desarrollo es del 0,7% y en los países que están en vía de desarrollo un 6%, afectando a ambos sexos por igual. Su fisiopatología comienza cuando el cordón umbilical, normalmente cuando se pinza, forma un muñón que comienza a secarse, comienza a cicatrizar, con el transcurso de los días aproximadamente de 5 a 15 días. En el proceso de cicatrización se va a formar un espacio entre el cordón umbilical necrosado y la pared abdominal que va a estar lleno de células que son polimorfonucleares, o mejor dicho, linfocitos que contienen sustancias que se van a liberar cuando haya una infección. Lo importante es que se tiende a confundir una infección porque en la onfalitis se genera una capa de color parecido a pus, que es completamente normal, pero no es una infección. Lo que ocurre es que cuando se cae el cordón está muy desprotegido la zona y es muy propensa a que se pueda desarrollar una infección debido a que los vasos sanguíneos umbilicales están aproximadamente hasta los 20 días permeables, por lo que por eso es tan grave y se dice que puede generar una infección sistémica porque viaja por el torrente sanguíneo todo microorganismo que entra. Sus manifestaciones clínicas son enrojecimiento de la zona umbilical, secreción mucosanguinolenta y maloliente, es decir, secreción que pueda contener pus o sangre y que tenga un olor muy fuerte, y dolor umbilical. Y ya los signos que podrían indicar una sepsis o una infección sistémica puede ser la fiebre, la letargia que corresponde a cuando cuesta mucho despertar al neonato, puede ser irritabilidad o también que rechazan la lactancia materna debido a que les duele y tienen irritabilidad. Como factores de riesgo tenemos bajo peso al nacer, así que hay que tener cuidado con los recién nacidos que son prematuros. Hay un trabajo de parto prolongado, una rotura prematura de membranas, una coriomionitis, que es la infección del líquido amniótico o de las membranas que contactan con él, y un cuidado inapropiado del cordón. El pronóstico suele ser favorable en onfalitis que no es complicada si se trata inmediatamente, pero puede ser potencialmente mortal en el caso de que sea una onfalitis muy complicada, ya que puede generar una sepsis y evolucionar mal. El tratamiento es local con clorhexidina o mupirocina, y mientras se espera el cultivo para asegurarse de que la sospecha de onfalitis se confirme, se puede dejar al neonato con clorhexidina y gentamicina. La medida y cuidado de protección estándar para prevenir que se desarrolle una onfalitis en el ámbito neonatal es que siempre antes y después de tocar al neonato se debe realizar un buen lavado de manos y secarse correctamente las manos. También el cordón siempre debe estar limpio, se tiene que desinfectar con alcohol al 70% sin ningún agregado, tiene que ser puro, y se debe ser por cada 4 o 6 horas al día. Hay que tener ojo porque el alcohol no se debe aplicar en exceso, sino puede generar una erupción cutánea en el neonato. También se debe mantener siempre el cordón umbilical seco, ya que la humedad va a favorecer que los microorganismos puedan crecer más rápidamente.
Cuando se realice la muda o el cambio de pañal, siempre la pinza del cordón debe quedar por afuera, porque si se humedece va a generar que entren microorganismos más fácilmente. Y también se tiene que verificar que después de limpiar el alcohol se haya evaporado completamente y que la zona no quede húmeda. Nuestro rol profesional es poder detectar precozmente la onfalitis en un recién nacido y tratarla a tiempo, además de prevenirla siguiendo todas las medidas de precaución estándar para las infecciones asociadas en salud en neonatología, como por ejemplo lavarse las manos, usar material limpio o estéril dependiendo de qué procedimiento se va a realizar, o también desechar material cortopunzante, etc. También debemos atender inmediatamente la onfalitis en caso de que se presente para no dejar no hacer que siga evolucionando y pueda generar una sepsis. Acompañar a la madre y también informar acerca de todos los procedimientos, darle mucha contención, decir qué es la onfalitis, cómo evoluciona normalmente, su tratamiento, incluso si se debe hospitalizar al neonato, también mantenerla informada antes de dar el alta, y cada vez que vayamos a verificar el estado del recién nacido, siempre verificar cómo está el cordón umbilical, si está evolucionando bien su estado, además de siempre educar a la madre con respecto a cómo debe limpiarlo al momento del alta, cuándo se va a caer, con respecto a cómo tiene que ser el baño de inmersión y cómo debe mudar. También valorar correctamente al recién nacido y ser capaces de detectar cualquier anomalía que se presente y realizar un seguimiento para ver el estado de evolución de onfalitis en caso de tener un neonato que la desarrolle. Por último, la educación a la madre tiene que ser importante, ya que para la onfalitis hay que mantener una suma higiene muy importante y también un cuidado muy importante del cordón umbilical. La madre se debe lavar muy bien sus manos con agua y con jabón antes de realizar el aseo o de tocar el cordón. Siempre se debe mojar la tórula o la gasa estéril, si no es estéril, lo más limpia que se pueda, con alcohol al 70% y se limpia con suaves toques sin repasar, es decir, sin devolverse, solo con un movimiento. También se debe secar bien la zona y se puede comprobar con una tórula limpia para quitar el exceso de humedad. En caso de que no haya quedado lo suficientemente limpio el cordón, se puede volver a limpiar con una tórula limpia y envolviéndolo. Cuando se pone el pañal al recién nacido, el apósito o el pañal no debe oprimir demasiado el abdomen y siempre el cordón o la pinza debe quedar por afuera del pañal. Y por último, lo ideal es realizar de 2 a 3 veces al día la limpieza del cordón, idealmente cuando se cambie el pañal. Continuaremos con la epidermitis, ¿ya? Esta se define como una infección de la epidermis, es altamente contagiosa, causada principalmente por el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o el Streptococcus agaltiae. Su agente etiológico, como mencioné anteriormente, principalmente el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Su incidencia varía según la dependencia de la zona geográfica, es decir, en donde se encuentre la persona ubicada, la voluntad política de los estados, el sistema socioeconómico imperante, las condiciones hidrosanitarias de las poblaciones, este es un factor muy importante, y el nivel de educación en materia de salud que tengan estos, y entre otras. Su fisiopatología se define principalmente porque la epidermitis son aquellas enfermedades cutáneas causadas por microorganismos biógenos, aislados en diversas combinaciones, siendo las infecciones por estafilococos y estreptococos la inmensa mayoría de las afecciones bacterianas de la piel observadas en la práctica médica diaria, como se mencionaron anteriormente en el agente etiológico. Las manifestaciones clínicas es común encontrar el limpétigo, las lesiones pustulosas, que evolucionan a costras gruesas, húmedas y de color amarillo o dorado muy contagiosas. También está el limpétigo no ampolloso, que son pequeñas pápulas similares a las anteriores, eritematosas, que evolucionan a la vesículas y tras romperse forman un exudado que se seca formando costras amarillentas melicéricas. Y el otro es el limpétigo ampolloso, que como se menciona allí, son flictemas superficiales de superficie eritematosa, tienen paredes lisas con contenido inicialmente transparente y más tarde se vuelve turbio. Tras romperse deja una superficie erosiva eritematosa con la apariencia exudativa que se cubre de una costra muy fina.
Los factores de riesgo pueden ser la mala higiene, una diabetes mellitus, una inmunosupresión, dermatitis atópica, de contacto, eczema numular, tiñas, etc. Y los pronósticos generalmente son buenos, se puede mejorar entre 1 a 2 semanas si se sigue un tratamiento con ningún tratamiento. Entre las medidas y cuidados de protección y precaución estándares, podemos encontrar el lavado de manos antes de realizar cualquier procedimiento que involucre tocar al neonato recién nacido. Limpiar y eliminar adecuadamente cuerpos extraños en él usando material estéril o aseptizado previo a la higiene de él. En caso de heridas, al momento de realizar la curación, se debe limpiar bien la zona y colocar antiséptico. Proteger las heridas de la suciedad e inclusive del roce, ocupando gasas o vendas limpias, además de vigilar constantemente por si aparece algún signo de infección. Dentro de nuestro rol profesional, podemos verificar que no haya signos de alguna herida o entrada que pueda desarrollar piodermitis, valorando correctamente al recién nacido. También debemos informar a la madre lo que no se puede aplicar, como lociones, colonias no indicadas en bebés, además de lavarse las manos antes de manipular al recién nacido. Prevenir el desarrollo de piodermitis siguiendo las medidas de precaución estándar mencionadas anteriormente. En caso de hacer curaciones, mantener una técnica estéril. Contener y apoyar a la madre en caso de haber piodermitis, informar correctamente acerca de la infección, desarrollo y evolución, y siempre consultar el consentimiento de ella. Debemos realizar un seguimiento para ver su estado y evolución. Y así finalmente, junto a nuestro rol profesional, también está el educar, está la educación a la madre. Dentro de esto debemos abarcar, en general, que mantenga un correcto baño diario del bebé, pero además debe intentar mantener las uñas cortas de este siempre limpias, limpiar sus orificios naturales como lo son nariz, oídos, genitales y ano, y desinfectar las heridas que pueda producirse jugando, por resfriados, ya sea en la nariz, por otras picaduras de insectos, etc. Vamos a continuar con la conjuntivitis u oftalmia neonatal. Se define como la inflamación unilateral o bilateral de la conjuntiva vulvar y tarsal causada por la acción de agentes infecciosos, alérgicos, tóxicos o mecánicos. Es la más común durante el primer mes de vida, producida principalmente por Staphylococcus aureus. Otros agentes posibles son Staphylococcus agalactiae, Haemophilus, Pneumoniae, Pseudomonas y Neisseria gonorrhoeae. Este es el principal de la oftalmia neonatal, principalmente causada durante los primeros días de vida o durante el primer mes, como mencioné anteriormente. La clamidia trachomatis produce conjuntivitis de inclusión, pero suele debutar un poco después, posterior a los 5 días, no a los primeros como la antes mencionada. El agente etiológico es la clamidia trachomatis, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae y el virus del herpes simple, todos tipos 1 y 2. Dentro de la incidencia, podemos saber que el anual es de 1,6 a 12% y supone el 1,5% de las consultas al médico en atención primaria. La fisiopatología, la que es por clamidia, se manifiesta de 5 a 14 días después del nacimiento. Mucopurulenta mínima a edema palpebral pronunciado con secreción abundante y formación de pseudomembranas. No hay folículos en la conjuntiva, a diferencia de lo observado en niños mayores y adultos. Esto es lo que la diferencia en la de los neonatos. La gonósica causa una conjuntivitis purulenta aguda que aparece de 2 a 5 días después del nacimiento o antes en caso de rotura prematura de membranas. El recién nacido presenta edema palpebral importante, seguido de quemosis y abundante exudado purulento que puede estar bajo presión. De no mediar el tratamiento puede provocar ulceraciones y ceguera. Las que son por otras bacterias tienen un comienzo relativamente variable, oscilando entre 4 días y varias semanas después del nacimiento.
La queratoconjuntivitis herpética puede producirse como una infección aislada o diseminada del sistema nervioso central. Es factible confundirla con conjuntivitis bacteriana o química, pero la queratitis dendrítica es patognómica. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar una secreción ocular purulenta al punto de incluso ser verdosa en algunos casos, acompañada de edema palpebral, por acumulación de líquido anormal en el párpado, ¿ya? Es importante y también mencionar que se sigue con una quemosis, que es un edema en la conjuntiva que recubre incluso el globo ocular. Dentro de los factores de riesgo se encuentran principalmente la infección o también las ITS maternas. En el pronóstico, si se diagnostica y trata a tiempo, puede tener un buen pronóstico. Sin embargo, en el caso contrario, puede generarse secuelas oculares, llegando incluso a la ceguera si no se trata a tiempo ni de una correcta manera. Para el tratamiento o profilaxis tenemos el cloranfenicol, el colirio de CAF y el gentamicina. Dentro de las medidas y cuidados de precaución estándar podemos encontrar, como en muchas antes mencionadas, el lavado e higiene correcto de manos antes de realizar la profilaxis ocular, la limpieza de secreciones o en cualquier forma en que se pueda tocar los ojos del neonato. Siempre, si se dan cuenta, dentro de todas las infecciones que hemos mencionado, es muy importante el correcto lavado de manos, además de que sea frecuente. ¿Ya? Debemos realizar un correcto aseo de cavidades oculares sin dejar húmeda la superficie, porque esto también puede atraer otro tipo de infecciones e incluso hongos. No utilizar la misma tórula de algodón para limpiar ambos ojos, jamás, porque uno puede estar infectado y el otro no. No usar toallas o tórulas usadas por alguna otra persona en el neonato, ya que estas pueden estar contaminadas. Debemos usar tórulas de algodón estériles o lo más limpias posibles, jamás reutilizarlas, como se mencionó anteriormente. Nuestro rol profesional abarca realizar correctamente un aseo ocular siguiendo las medidas de higiene, además de administrar profilaxis ocular. Debemos educar a la madre con respecto a la conjuntivitis neonatal, sus causas, tratamiento y evolución. Debemos también informar de cada procedimiento que vamos a realizar, consultárselo a la madre, pedir su consentimiento, saber que ella está informada y que además esté de acuerdo. En caso de que sospechemos de conjuntivitis por gonococo o cualquier otro agente involucrado a infecciones de transmisión sexual, debemos solicitar inmediatamente exámenes de laboratorio. Solicitar los resultados del examen con respecto a las sospechas de algún agente como clamidia, gonococo, etc., para pesquisar y tratarlo precozmente. Debemos contener y apoyar a la madre, manifestar nuestra comprensión y acompañarla en todo el procedimiento en caso de que el recién nacido desarrolle conjuntivitis, ¿ya? Porque además de nosotros actuar informando, también debemos actuar como personas que somos humanos y ponernos en el lugar de ellos también. Educar a la madre con respecto al aseo ocular después del alta, realizar una correcta y completa valoración para saber identificar de manera precoz algún signo de conjuntivitis neonatal, realizar el seguimiento para ver el estado de evolución, y finalmente, en conjunto a lo anterior, también debemos educar a la madre. En este aspecto lo haremos ya sea previniendo o sabiendo cómo tratarlo. Como dijimos anteriormente, la limpieza de manos de quien lo va a tratar y del bebé, cuando decimos de con quien sea que lo va a tratar, puede ser cualquier persona que esté con idealmente que siempre se aseen las manos antes de tocarlo, de tocar al bebé. Debemos evitar que el niño se toque o se frote constantemente los ojos, ya que ellos todo toman, todo tocan, así que mejor es prevenirlo. Y además no compartir toallas o lavarlas seguido, ¿ya? También esto puede ocurrir con las sábanas, las fundas de almohada y otros objetos. La candidiasis bucal corresponde a la infección de la cavidad bucal por hongos del género Candida. Se da con mayor frecuencia durante los primeros 3 meses de vida. Puede afectar en mayor medida si el bebé se encuentra presente en ambientes familiares colonizados por el hongo. Además suele aparecer acompañado del uso de antibióticos prolongados. Esto debido a la alteración que se produce en la flora bacteriana. Y también puede ser un factor la baja experiencia inmunológica de los bebés a esta edad.
Su agente etiológico es la Candida albicans. Este es un hongo patógeno oportunista, ya que se comporta como un organismo comensal dentro de la microbiota normal. La incidencia ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, debido al aumento en la supervivencia de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer, asociado a cambios en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, el neonato presenta la piel de la comisura de la boca agrietadas o con placas blanquicinas en los labios, la lengua o la cara interna de las mejillas. Tiene un aspecto similar al del requesón, pero sin que se pueda limpiar. Algunos bebés no podrán alimentarse bien o sentirán incomodidad al succionar. Esto debido a que sus bocas están irritadas, pero también muchos de ellos no sentirán ni dolor ni molestia. Las manifestaciones clínicas de la patología son la presencia de llagas blancas y aterciopeladas en la boca y la lengua, el enrojecimiento de la boca, los cambios en el estado anímico, en donde se presentan un poco más irritables los recién nacidos, e incluso la negación a alimentarse debido al dolor que padecen. Dentro de los factores de riesgo se encuentran los recién nacidos con sistema inmune debilitados y los que tomen antibióticos o inmunosupresores como los corticoides. El pronóstico de la enfermedad en recién nacidos de término es bueno, ya que la candidiasis por lo general desaparece sin tratamiento médico en un plazo de 2 o 1 semana, siendo algo benigno. Sin embargo, por otro lado, en los recién nacidos prematuros se puede desarrollar una infección invasiva y su mortalidad es del 40%. Para tomar medidas de precaución, hay que siempre lavarse las manos bien antes y después de tocar al bebé. En caso de que el recién nacido utilice mamadera, chupetes u otros objetos que vayan a la boca, como los juguetes, siempre hay que asegurarse que estén limpios y esterilizados. Por lo tanto, hay que limpiarlos antes y después de su uso. Por esto, se recomienda mantener lactancia materna exclusiva. Así se previene el contagio de la candidiasis al no usar mamaderas y chupetes. Y por último, también es importante limpiar y esterilizar todos los objetos que estén al alcance del recién nacido, ya que tienden a llevárselo a la boca. Dentro del rol profesional, se necesita hacer aseo de la cavidad bucal, usar equipamiento limpio y seguir protocolo de higiene. También hay que promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses como mínimo, para prevenir el contagio de la candidiasis bucal con objetos como mamaderas. Acompañar y contener en caso de detectar candidiasis bucal en recién nacidos, educando acerca de la evolución, tratamiento y la prevención. Y por último, pero no menos importante, realizar seguimiento para ver estado y evolución de la patología. Además de esto, hay que educar a la madre con respecto a la limpieza de todos los objetos del recién nacido, más aún aquellos que contactan con la boca de este. Educar respecto al correcto aseo de las cavidades en caso de ser necesario, indicando técnicas, procedimientos y materiales a usar, y asegurarse de hacer tratamiento a los pezones de la madre si posee una candidiasis. Por último, está la candidiasis del pañal. Esta es una infección primaria que se localiza en las zonas intertriginosas del periné, que se refiere a las zonas del periné que se frotan entre ellas. Se presenta como un eritema papuloso con pápulas rojas satélites. Se puede asociar a una dermatitis irritante que provoca una inflamación de los pliegues de la piel, llamada intertrigo. El agente etiológico también es la Candida albicans. En cuanto a esta patología, la incidencia también ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, debido al aumento de la supervivencia de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer, asociado a cambios en los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. La fisiopatología de la enfermedad se caracteriza clínicamente por la presencia de eritemas, placas gruesas color rojo vivo, pápulas satélites y pústulas superficiales. Esto relacionado a la humedad o cambio poco frecuente del pañal, en donde se presenta un sarpullido rojo en los glúteos del neonato. Característicamente se observan compromisos de pliegues. Dentro de las manifestaciones clínicas se presenta una piel brillante y roja, con manchas rosadas que tienen bordes bien delimitados. También puede presentar bultos o granos rosados. En los casos más graves hay llagas, piel agrietada, supurante o con sangre, siendo más intenso en los pliegues de la ingle. Los factores de riesgo son la fricción, la oclusión, la humedad excesiva, la capacidad irritante de la orina y las heces, y el aumento del pH en la piel del área del pañal. Sin embargo, tiene un buen pronóstico, ya que con cuidados realizados en el mismo hogar es posible mejorarla. Los cuidados deben ser mantener la piel limpia, seca y cambiar el pañal con mayor frecuencia. En caso de que se presenten úlceras, sangramiento, pus o fiebre, se debe examinar al recién nacido porque probablemente tenga otra causa subyacente.
Dentro de las medidas y cuidados está la higiene de manos antes y después de tocar deposiciones o genitales. Cambiar el pañal con mayor frecuencia, de 4 a 5 veces al día, y cada vez que se cambie deben limpiarse los genitales del neonato, verificando que no queden sucios ni húmedos. No colocar demasiado ajustados los pañales, no usar perfumes, lociones, polvos ni colonias para beber la zona, ya que pueden provocar erosión cutánea y contribuir a la colonización de microorganismos. Y por último, siempre usar pañales nuevos. En el rol profesional de matronería, se debe realizar correcto cambio de muda y aseo de genitales, siguiendo las medidas de precaución estándar. Prevenir el desarrollo de candidiasis del pañal mediante educación a los padres con respecto a higiene, muda de pañal, uso de productos especializados para bebé, etc. Además de reconocer signos que indiquen una posible infección por candidiasis. Apoyar y contener en caso de que un recién nacido sea diagnosticado con esta patología y realizar el seguimiento para ver el estado y evolución de la infección. En todos los casos es importante contener, apoyar y educar a la madre. Intentar siempre prevenir para que no se desarrolle una infección intrahospitalaria neonatal, mediante la correcta educación, además de pesquisar oportunamente gracias a una valoración completa del neonato y siempre cumplir con el protocolo y las medidas correctas de higiene. Hay que realizar una educación a la madre respecto al correcto cambio de pañal del recién nacido, al aseo de genitales, la no utilización de lociones ni dejar la zona humedecida, cambiar los pañales con mayor frecuencia y en cada cambio enjuagar las nalgas del bebé con agua tibia, secar la piel con golpecitos usando una toalla limpia o dejar secar al aire, no frotando el área afectada, no colocar los pañales demasiado ajustados y dejar que el bebé permanezca sin pañal durante mayor tiempo. Considerar usar ungüentos regularmente y después de cada cambio de pañal lavarse bien las manos. Aquí está la bibliografía utilizada para realizar nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos para resolver las dudas que pudieran surgir. Qué bien, chiquillas. Les quedó bonita la presentación. Les quedó precisa, bien expuesta, muy bien. Solo quiero precisar algunas cosas. Lo que decían sus compañeras, es lo que más van a ver ustedes en la práctica en sí van a ser cultivo ocular, o sea, onfalitis y conjuntivitis, ¿ya? Por eso que le pedí a este grupo que pidiera, o sea, que pusieran el tratamiento de estas dos, para que ustedes como cultura general lo sepan, porque esto es rol médico. Pero igual uno tiene que estar informada de lo que van a, de qué tratamiento va a recibir el recién nacido. Súper importante respecto a la onfalitis, precisar a los papás en la educación, chiquilla, porque por mucho tiempo se ha dicho y se sigue diciendo de que la limpieza del cordón debe ser en cada muda. Y los papás limpian el cordón cada 1 hora, o sea, mudan a los recién nacidos cada 1 hora. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a irritarse el cordón umbilical, la piel, y se produce un falso positivo donde lo que estamos haciendo en realidad es irritar la piel y no es una onfalitis de verdad. Y a veces hacemos tratamiento que no corresponde. Administrar antibióticos a un recién nacido, a un adulto, no es inocuo. Así que, porque las bacterias hacen resistencia, ¿cierto? Eso lo estudiaron en farmacología. Así es que es la educación que debemos dar a los padres, a las mamás, los papás, como dijeron las chiquillas. Una educación que tiene que ser la adecuada, ¿ya? Yo no me fijé, chiquillas, cuando le revisé, pero el tratamiento para la onfalitis es cloxacilina. Yo creí leer cloxacilina y dice clorexidina en la diapositiva, por si acaso. No sé si hubo problema de transcripción, pero yo estaba segura que había leído cloxacilina. Ese es el tratamiento que se hace por lo general si son recién nacidos que van a la casa. Le hacen tratamiento tópico con algún ungüento, pero si el recién nacido está hospitalizado, como hablan ustedes de los prematuros, le hacen tratamiento con cloxacilina porque está de forma endovenosa. Y siempre se toma un cultivo, ¿ya? Un cultivo ya sea de onfalitis o infección ocular.
¿ya? Y de ahí uno ve qué tratamiento, o sea, el médico ve qué tratamiento le va a hacer de acuerdo a lo que salga en el cultivo. ¿Ya? Por ahí leía que uno de los factores predisponentes a impético era diabetes mellitus. En el caso de los neonatos no vamos a tener un neonato con diabetes mellitus, quizá en un recién nacido, o sea, en un niño pediátrico vamos a tener ese antecedente, pero en el caso de nuestros pacientitos, como nosotros como matrona, que vemos recién nacido hasta los 28 días nomás, no vamos a tener ese antecedente, pero no está mal que lo hayan colocado. Y el seguimiento que le hacen a la conjuntivitis y a la onfalitis lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Especialmente la conjuntivitis, cuando ocurre antes de las 72 horas, es porque es una infección connatal. Quiere decir que en el periodo perinatal ocurrió esa infección. Si ocurre después de las 72 horas, por lo general la supervisora de cada servicio llama a la mamá preguntándole, y si hay conjuntivitis, es infección intrahospitalaria. Por eso es súper importante, y ahí, por eso que el 1,6 a 12% que las chiquillas pusieron de incidencia no es menor, ¿ya? Entonces ahí empieza toda una intervención en cuanto al lavado de mano, porque como decían muy bien las chiquillas, es porque no se están lavando bien las manos en ese servicio, ¿ya? Así es que hacerse muy bien el lavado de manos y nunca olvidar eso. Y el tratamiento, hablaban de profilaxis de la ocular, desde el año 70 más o menos que estamos haciendo profilaxis ocular en atención de recién nacido inmediato, como lo vieron en los temas anteriores cuando la profesora Francisca le hizo esa clase, y lo hacían porque en ese año había como una gran incidencia de gonorrea, y se empezó a hacer, por la gonorrea se empezó a hacer esa profilaxis y nunca más se dejó de hacer. Y ahora seguimos haciendo profilaxis con cloranfenicol, que era el antibiótico para la gonorrea, y no lo hemos dejado de hacer porque, no sé, no han cambiado las políticas nomás. Así que por eso se sigue haciendo la profilaxis ocular. Hay lugares donde han dejado de hacerlo con esto de la atención humanizada, porque las gotitas de cloranfenicol en los ojitos de los recién nacidos igual les molesta, duele. O sea, a nosotros los adultos nos duele, así que a los bebés con mayor razón. Importante respecto a la candidiasis bucal, ¿cierto? Si tenemos una madre, las que se van a dedicar y los que se van a dedicar a APS, importante el tratamiento de las grietas. La grieta es una puerta de entrada para los hongos, y por ahí empieza la cadena, porque la mamá hace candidiasis en sus grietas, y el recién nacido donde toma pecho se contagia. Así es que ahí hay que cortar el círculo vicioso. Hoy nunca había visto una candidiasis tan fea como la que mostraron en las fotos, chiquilla, la candidiasis pañal. Sí, eran bastante feas las imágenes, profe. Sí, nunca he visto así, menos mal, pero debe haber. He visto en prematuro candidiasis terribles y muy recidivantes, que no tienen tratamiento con nada y que se le pasa y vuelve, pero así en recién nacido de término nunca me ha tocado ver menos mal, porque es terrible, son muy feitas. Y para prevenir la candidiasis es importante, lo que decían las compañeras, el lavado genital del recién nacido y de los glúteos es solo con agua, porque si lavamos con jabón en un recién nacido, sacamos toda esa capa protectora, la grasita que está en la piel, y van ingresando microorganismos patógenos. ¿Ya? Así que siempre tiene que ser, ustedes tienen que educar a las madres y padres que hay que hacerle el aseo genital solo con agüita, ¿ya? Y siempre usamos el término glúteos, no nalgas, por si acaso en neo. No está mal, pero es más adecuado usar glúteos. No sé si alguien de los compañeros tiene alguna pregunta, las compañeras. Quedó muy claro, dice el Diego. Estuvo muy buena, puras felicitaciones. Ninguna pregunta, chiquilla.
No, sí estuvo clarita, es verdad, se les entendió todo, así que yo nada más que agregar, las felicito y no sé si quieren decir algo, chiquillas.